Pues muy buenas noches a esta transmisión nocturna. Es un gusto también acompañarlos a esta hora del día para seguir platicando acerca de estas cualidades de los días que nos van marcando algunas sintonías, algunas vibraciones importantes para que podamos a lo largo de una veintena pues poder trabajar con estas disposiciones y cualidades que nos otorga el universo. Hemos ya transcurrido algunos días y hemos transitado por las energías que sin duda pues nos han orientado hacia un propósito, hacia una evolución, hacia trabajos también en específicos que hacer en la casa, con la familia, con la comunidad, con nuestro propio ser, incluso con nuestros antepasados, por supuesto, ya nos han puesto frente a nosotros proyectos también que podemos darles seguimiento o que podemos comenzar. Entonces, pues, de alguna forma hoy es un día más y es un día que nos orienta también para despertar ciertas agudezas visuales y auditivas. Los venados tienen esa característica, esa particularidad en sí mismos. Son receptivos al ambiente, están atentos a lo que sucede, incluso son un poco nerviosos por las circunstancias que los rodean y de los peligros también que se tienen que cuidar. Sin embargo, las cualidades que nos otorga este signo, este día calendárico, pues son justamente esas cualidades, la agudeza visual, la agudeza auditiva, y no porque de alguna forma estemos amenazados por algo externo, sino más bien para poner atención nuevamente, despertar nuestros sentidos y poder prestar atención una vez más a lo que sucede en el entorno. Si bien es cierto que no existe un enemigo físico frente a nosotros que nos haga daño, sí hay muchas circunstancias que hemos dejado pasar y que no por nada estamos en la condición en la que nos encontramos en este momento, una condición de reflexión y una condición que nos está insistiendo constantemente en que hay algo que tenemos que cambiar, hay algo o mucho de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestros propósitos que tenemos que atender. Entonces, pues en eso radica la importancia, una de tantas importancias de este día más, una cualidad perceptiva en todos los sentidos. Pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Ya ayer platicábamos sobre esta lectura que hace algún tiempo hemos empezado a pensar a propósito de los días y hablábamos de la memoria precisamente con el día anterior, el día que antecede a este que denominamos Mazat o Venado, que es justo ese que tienen ahora en la pantalla, una de tantas representaciones que ustedes pueden encontrar en las diferentes fuentes que registran precisamente pues los iconos de los días, ¿no? Cómo es que se pensaba gráficamente cada uno de ellos y dependiendo también de la época y del documento en el que los consulten, pues aparecerán con algunas variaciones. Y entonces platicábamos precisamente de la memoria como este primer elemento y como este parteaguas, ¿no? A partir del día anterior, cómo se establece en la tabla de los días, pues una diferencia muy importante y que de pronto pasa desapercibida, me parece, por lo menos hasta donde hemos podido revisar las fuentes que hemos revisado, que son algunas de tantas que existen, pues pasa desapercibida esta noción de cómo se van acomodando los días y cómo pareciera que hay etapas distintas, ¿no? Entonces, con la aparición de los primeros animales de pezuñas, con la aparición de los primeros mamíferos, pues viene a nosotros una noción distinta del entendimiento y de a lo que se nos llama para poner atención en estos símbolos, en estos días, en estas energías. Y precisamente uno de los elementos importantes que plantea aquí este elemento, este venado, pues es la idea de la atención alrededor, ¿no? Los venados son como muchos otros animales, pero este está en la figura de los días, digamos, animales que perciben perfectamente, no solo a través de los oídos y que siempre están, digamos, atentos a lo que sucede alrededor a partir de los oídos, sino también a partir del tacto que ellos tienen en sus patas. Sus patas tienen como unas almohadillas que les permiten percibir las vibraciones de sonidos que están distantes y entonces también se dice de pronto en el campo
eh, por algunas de las personas que se dedican a la cría e incluso a la caza o que conocen, digamos, el comportamiento de estos animales, pues que pareciera que escuchan con las patas y entonces son sensibles ante esa condición, lo que nos remite precisamente a algo que ya hemos venido reiterando a lo largo de estas transmisiones a propósito de la veintena en la que estamos, que es la veintena de poner atención, de prestar atención, ¿no? El momento de distraernos un poco, de quitarle la atención a eso que se supone que tendríamos que estar haciendo, que se nos ha dicho que tendríamos que estar haciendo, y más bien poner atención a su complemento o a su contrario, si lo queremos entender así. Entonces, el venado nos llama la atención precisamente sobre nuestra capacidad de percibir en derredor nuestro, de percibir precisamente, de poner atención en quienes nos rodean, quienes están a nuestro lado y cómo entonces debemos de estar atentos a cómo se va dando también esa relación. Como todos ustedes saben, el venado se le denomina el hermano mayor entre la cosmovisión, entre la filosofía wixárika. Entonces, cuando el hermano mayor habla, cuando el hermano mayor se hace presente, pues hay que prestarle atención, ¿no? Ya con estas últimas transmisiones, digamos, van pasando cosas también bien interesantes a propósito de cómo hemos ido planteando estas reflexiones, ¿no? Siempre y pareciera que a pesar de las divergencias que puede haber, digamos, en los días y en cómo se piensan en su disposición hacia el calendario gregoriano en el que estamos, pues hay siempre conexiones bien interesantes. Entonces siempre aparece el hermano mayor precisamente para llamarte la atención sobre alguna cosa que no habías considerado, que no estabas viendo, y entonces él te dice, a ver, espera, para un momento, mira alrededor y date cuenta qué pasa. Y entonces es precisamente esa ayuda, esa atención, ese momento de respirar, como decíamos y como hemos venido diciendo, y como decía el tío hace un rato, detente, respira, porque cuando respires, el simple hecho de respirar te va a hacer levantar el rostro y entonces cuando tú levantes el rostro vas a darte cuenta que hay enfrente. Y si te das cuenta que hay enfrente, pues podrás entonces tener la disposición para mirar alrededor. Pero si no respiras y vas trabajando todos los días bajo la misma senda, enfocado en un solo trabajo, en un solo camino, y no te das el tiempo de llenar los pulmones y hacer que tu cara se eleve, y ahorita digo por qué estoy mencionando esto de la respiración y de que la cara se eleve, pues no te vas a dar cuenta de lo que hay por lo menos en tu primer, digamos, horizonte de mirada, ¿no? Entonces, del venado también podemos entender, ustedes saben que uno de los elementos que se utilizan en el temazcal es precisamente los cuernos de este animalito. Entonces, cuando yo preguntaba por qué se utilizaban los cuernos del venado, nos explicaban los tíos, los abuelos, que el cuerno del venado es como una mano, es la mano del creador, decían en alguna de las interpretaciones. Y esa mano del creador acerca el calor del mundo al vientre materno y entonces ese calor del mundo lo fertiliza y hace que nosotros nazcamos, ¿no? Esta mano del creador, que regresamos a la idea del quincunce del que hablábamos hace un rato y ayer, los 5 deditos, ¿no? Los venados pueden tener diferentes cantidades de puntas, pero la idea de la mano tiene que ver con estos 5 dedos. Y entonces como estos 5 dedos mantienen otra vez esa centralidad, ese tlojkenahuaque, ese cerca, ese junto, para que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida. Entonces, el cuerno del venado es precisamente esa mano que ayuda al sol a levantarse cada día, ¿no? Y entonces propicia la aparición de la vida. Cuando nosotros llevamos con los cuernos del venado las piedras del temazcal al interior, al ombligo, estamos de alguna manera reproduciendo esa idea de llevar al sol, ayudarlo a caminar, a transitar por su senda en esta jícara celeste. Aprovechar este día, esta energía también para pues cuestionarnos y de alguna forma pedir al creador una instrucción, una ayuda para que así de la misma manera en que eh, las astas del venado acercan al vientre materno la fertilidad, el calor, la abundancia, la creación, pues así también en nosotros nos dé la oportunidad, nos dé la bendición de tener buenos pensamientos, de tener proyectos creativos, proyectos concretos también donde podamos nosotros mismos servir a los demás, servir
a nuestra propia familia, a nuestra propia comunidad, decía el tío, a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestro calpulli, para que de alguna forma podamos extender la mano y pues así que sea más llevadera o más llevaderos estos días. Sabemos que esta veintena llamada Tosostli, pues comprende esta parte de vigilia, esta parte de atención, de ayuno incluso. Sin embargo, viene una veintena también un poco más exigente, digamos, en el sentido de la atención y de esta misma disposición de la que hablamos, para estar vigilantes, para estar atentos. Y es Hueytosostli, la gran velación, la gran vigilia. Entonces, el tiempo nos está indicando que tenemos todavía que estar más preparados para estos siguientes 20 días. Entonces, así pedir a la creación, pedir el apoyo de pues estos elementos que hemos venido recapitulando, que hemos venido describiendo y también pidiendo sus cualidades, que una vez más en esta noche nos llenen de sus bendiciones y nos puedan permitir así concretar en proyectos certeros, proyectos puntuales, concretos, para el bien de la humanidad y para el bien, pues así en lo concreto también, de nuestra familia, de nuestro calcul, del barrio en donde estamos situados, del contexto en donde estamos situados. Pues entonces, justo reflexionar sobre esta condición de la atención, digamos, si seguimos la línea en la que se vienen planteando estos días y entendemos y asumimos esta concepción de eh, el paso de las eras del tiempo, de la Tierra, de nuestro planeta, fijados en estos 20 días, pues estamos en la era, justo estamos empezando la era de la memoria y desde ahí es más fácil poner atención. Cuando ya tenemos memoria y cuando no solo actuamos, digamos, por la necesidad de la supervivencia, sino que ya tenemos una memoria, ya tenemos conciencia del pasado, de lo que nos ha pasado, y cómo entonces a partir de eso ir aprendiendo, porque ya tenemos dónde almacenar ese aprendizaje, pues entonces ahora sí se nos exige o se nos plantea la posibilidad de una gran vigilia, de un weitos hostli, de una gran atención. Ya no es nada más la atención como la de los reptiles, como la de los demás seres que se preocupan por la supervivencia, no porque esté mal ni porque sean menos, ellos son nuestro ejemplo. Si nos hemos dado cuenta, es a partir de ellos que nosotros vamos apenas entendiendo nuestro estar en el mundo. Entonces son nuestros hermanos mayores todos, no solo el venado, la serpiente, la lagartija, porque nos enseñan cómo vivir en el mundo. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver sus ejemplos y tenemos la capacidad de resguardar lo que nos han ejemplificado, los recursos que nos han dado, pues entonces ya se nos pide a los seres humanos como creación, como hermanos menores, como pequeñas dedos de esa gran mano, pues que actuemos en consecuencia de eso. El tiempo que se avecina es precisamente en función de esta condición. Compartirles esto no es para tratar de imponerles una visión del tiempo, no es para tratar de decirles esta es la mejor y esta es la que deberíamos estar viviendo. Por supuesto que no. Compartirles esto es para tener mayores elementos, mayores recursos y yo sí les pido que recuerden cómo dijimos que debíamos entender la idea de recurso, es precisamente para tener mayores recursos para explicarnos qué nos está pasando justo ahora. Porque de pronto nos llega tanta información y la asumimos así tan instintivamente que ni siquiera sabemos qué hacer con ella, ¿no? Nos dicen, usa el tapabocas. Entonces usas el tapabocas sin siquiera pensar un poquito en cómo se debe de usar, ¿no? O para qué se debe de usar. Entonces ahí vamos en el coche, adentro, nosotros solitos, con el cubrebocas puesto, y cuando nos bajamos del carro y vamos a platicar con alguien, nos lo quitamos. Entonces es un sinsentido, ¿no? Para eso tenemos la memoria, para eso se nos dotó la capacidad de almacenar nuestro acontecer en la vida, lo que nos va pasando, lo que el tiempo nos va dejando y podamos actuar en consecuencia. El tiempo solo lo podemos analizar una vez que ha pasado. Ese es un asunto importante y que también podemos entender desde el náhuatl cuando dice kawit, que es el tiempo, kawa, lo que va dejando, lo que va pasando.
Sobre el tiempo por venir poco podemos plantear. ¿Acaso un proyecto? ¿No? Pero el tiempo que ha pasado está aquí enfrente para que lo miremos, para que lo repasemos una y otra vez y entonces decidamos en función de eso. Pues así deseamos que estas palabras pues lleguen a su corazón, lleguen a su sentimiento y bueno, pues ya decíamos, no es de ninguna manera pues la única y verdadera razón de los tiempos y de esta cuenta. Es apenas una interpretación que pues ante todo queremos y esperamos que nos sirva para explicarnos, para como una ayuda justamente para entender lo que sucede, lo que nos sucede en estos días y pues poder mostrar, poder trabajar, poder accionar la mejor versión de nosotros mismos, de acuerdo a esta vibración que los abuelos pues nos dejaron. Entonces pues agradecemos mucho su atención y pues una vez más reiteramos que pasen una muy buena noche y pues que tengan buenos sueños con, con el abuelo Velar. Muchas gracias. Hasta luego.